¿Cómo llegamos a esta guerra al narcotráfico en plenas elecciones de el 2023 en Ecuador? Estas elecciones, que son anormales y que son unas elecciones anticipadas, se realizan en medio de un escenario donde las muertes están en las calles del país, especialmente en los puertos y en las prisiones. La muerte, muerte violenta, se ha convertido en el factor político que decide las próximas elecciones. La anterior elección fue definida por la presencia de el COVID y el candidato Guillermo Lasso ofreció la vacunación en 100 días de 9 millones de personas y eso le dio entre paréntesis la victoria. Hoy los dos candidatos, la candidata González y el candidato Novoa, ofrecen convertir al país en un campo de concentración, en una zona de guerra, donde las calles, los puertos, las cárceles, las áreas públicas van a ser militarizadas. Esto es una medida para frenar la guerra al narcotráfico que se está viviendo en Ecuador. La guerra al narcotráfico que se vive en Ecuador es una guerra entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, especialmente los aliados europeos, que se han visto afectados por la cocaína que sale desde Ecuador, especialmente a Europa, porque Ecuador es ahora el mayor exportador de cocaína a Europa, y al mismo tiempo también salen afectados los norteamericanos, porque los narcotraficantes no solamente llevan ahora cocaína, sino que además los narcotraficantes se han convertido en traficantes de seres humanos y estos traficantes de seres humanos están ayudándoles a cruzar el Darién, ayudándoles a llegar a México y una vez que están en la frontera les están ayudando a entrar en Estados Unidos y los financian, les dan préstamos, les guían, les explotan. Una vez que llegan a los Estados Unidos los convierten en microtraficantes, en prostitutas y todo esto sucede debido a que la pandemia produjo una gran crisis económica en Ecuador. Ecuador es un país dolarizado y que tenía un desarrollo intermedio que ahora pasa a ser uno de los países con menor desarrollo en la costa sur del Pacífico de Sudamérica. Cuando se sucede este fenómeno, los candidatos recurrieron a Estados Unidos para que Estados Unidos no solamente que retorne a las bases militares que tenía en Manta y que tenía en Galápagos. Recordemos que la base militar de Galápagos fue una base militar que estuvo después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial de 1941 a 1946 y fue cedida por Ecuador esta base luego del Tratado de Río de Janeiro, en el que Ecuador perdió la mitad de su territorio, casi la mitad de su territorio, especialmente el territorio amazónico, donde nacen los ríos navegables al río Amazonas desde los Andes septentrionales de Ecuador, que son los lugares donde se producía mayor cantidad de caucho. El caucho era el producto más importante que necesitaban los norteamericanos para la Segunda Guerra Mundial, porque ellos eran grandes proveedores de petróleo. Lo que necesitaban era caucho. Y el caucho lo proveía Iquitos. Iquitos había sido el bastión del caucho norteamericano. En 1936, ya el presidente, 1933, perdón, el presidente Delano Roosevelt delimitó el límite entre Ecuador y Perú y lo puso en las fronteras que tenemos ahora y que se firmaron en 1941, donde nos quitaron la mitad del territorio amazónico. ¿Y por qué lo hizo? Porque Ecuador era el mayor proveedor de caucho de Alemania. Entonces,
cuando llega la guerra del 41, Estados Unidos le financia, le equipa al Perú. El Perú ataca a Ecuador y no solamente que pierde la mitad del territorio, sino que le entrega la base de Galápagos a Estados Unidos, y que la necesitaba para custodiar la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá y el Pacífico Sur. Cuando ya se venía encima, o se veía la guerra entre Estados Unidos y Japón, pues aliados fueron Japón, Italia y Alemania, y la guerra se venía encima de los Estados Unidos. En 1946, el presidente Velasco Ibarra le saca a Estados Unidos de la base de Galápagos y desconoce el acuerdo de Río de Janeiro, el Tratado de Río de Janeiro. Como consecuencia de eso tuvimos 2 guerras más con Perú, la guerra del Cenepa y antes de esa, en el tiempo de Roldós, la guerra de Paquilla. Bien, terminadas las 2 guerras, el presidente Yamil Mahuad firma un acuerdo de paz con Fujimori, en el que se ratifican los límites que habían sido establecidos por Delano Roosevelt en 1936 y en el Tratado de Río de Janeiro, pero además le cede la base de Manta a Estados Unidos, y por 10 años Estados Unidos tiene esa base de Manta, y la justificación para darle la base de Manta a Estados Unidos: Manta es el puerto más interno en el Océano Pacífico de la costa de Sudamérica, es decir, es un puerto de aguas profundas, porque la costa de Ecuador tiene una parte más saliente que está precisamente y tiene mayor profundidad justamente en la parte de Manta. En este puerto de Manta los establecen norteamericanos y entramos a la denominada guerra al narcotráfico. La guerra al narcotráfico la declara George Bush contra las FARC en el año 2000, precisamente, cuando él llega a Ecuador a ser parte a involucrarlo en la guerra al narcotráfico. Cuando llega Rafael Correa en el año 2010, ya en el año 2006 llega a la presidencia de Rafael Correa, luego hace una nueva constitución. En esa nueva constitución se establece que en Ecuador no podrán existir nunca bases militares extranjeras. Entonces, en el 2010, que termina el acuerdo que firmó Yamil Mahuad, sale la base de Manta, y el momento en que sale la base de Manta, los norteamericanos se establecen básicamente en Colombia y se establecen en Perú, y crean bases, lo que se llamaban los puestos de avanzada norteamericanos contra la lucha al narcotráfico. Pero cuando llega la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC abandonan este territorio que era el límite con Ecuador, y que el Estado colombiano no tenía vigencia porque no tenía ni centros de salud, ni carreteras, ni profesores, y los policías y militares apenas podían patrullar. Era territorio de las FARC. En ese lugar, las FARC llegaron a encubrir a los laboratorios de cocaína, especialmente del narcotráfico colombiano, y este laboratorio de cocaína del narcotráfico colombiano tuvo que salir de las grandes haciendas de Pablo Escobar y refugiarse en el territorio de las FARC, que además protegía las plantaciones, y entonces empezó una guerra al narcotráfico en la frontera de Ecuador mediante fumigaciones que destruían las plantaciones de cocaína, de coca. Esas plantaciones y esos narcotráficos, cuando ya logra entrar el ejército colombiano en una parte de ese territorio fronterizo